Ahora que vamos por el tercer episodio y tenemos más confianza, debo confesar algo. Tengo una actitud de mierda. Hacia la vida me refiero. Soy, en términos generales, pesimista, y sospecho de las acciones e intenciones ajenas y de las mías propias. Lo sé. Es horrible. Aunque me cueste, debo reconocer que soy lo que hoy en día llamamos un cínico. Este apelativo, cínico, tiene un origen antiquísimo y tenía un significado muy distinto al actual. Supongo que vale la pena examinar el término y averiguar en qué momento pasó de inspirar grandes escuelas filosóficas grecorromanas a definir a desgraciados con actitudes pésimas como las mías. Nos tenemos que remontar al mismísimo padre de la filosofía occidental, a Sócrates. Bueno, concretamente, a su discípulo Antístenes. Antes de Sócrates, la mayoría de la filosofía se preocupaba en la materia y el orden natural de las cosas, a través de abstracciones. Él famosamente trajo la filosofía al ágora, a la plaza de la polis. En lugar de dedicar su tiempo en postular si la realidad es una, eterna, uniforme y necesaria, o si está constituida de átomos, Sócrates, llevando una vida austera, pasaba sus días preguntando a políticos qué es la justicia, a soldados qué es el coraje y a profetas qué es la piedad. Como un niño pesado que pregunta ¿pero por qué? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Acabó frustrando a sus interlocutores que descubrían que no sabían de lo que, en teoría, eran expertos. Este método inquisitivo, el método socrático, él mismo lo definió como la mayéutica, que quiere decir, como el oficio de una matrona, cuya asistencia ayuda en el parto, en este caso, a dar a luz al conocimiento. No es una manera de conseguir amigos e influenciar a personas, al menos las más cercanas. De hecho, en su juicio, antes de ser sentenciado a muerte, Sócrates, además de matrona, se definió como un tábano, una mosca cojonera, de esas moscas pesadas, para molestar al ciudadano al servicio de la verdad, y así poder guiarle a la buena vida. Una vida donde la virtud basta, la mayor virtud siendo la filosofía. Ninguna sorpresa ahí, pues la verdadera naturaleza humana busca su propio bienestar, y eso solo es posible cuando uno es sabio. Esta analogía de ser una mosca incordiosa para el prójimo, y la idea de la virtud como condición suficiente para vivir bien, en acorde con la naturaleza, inspiró a Antístenes, que fundó la escuela filosófica que más adelante sería conocida como el cinismo. Antístenes nunca perdonó a la sociedad ateniense por condenar a muerte a su maestro. Sócrates aceptó la pena muerte con gracia, pues, según él, un ciudadano tiene que obedecer las leyes que no es capaz de cambiar. Pero para Antístenes no. Para él, la sociedad era parte del problema, y la única ley que había que obedecer es la virtud, y la virtud era vivir en acorde con la naturaleza. Es más, olvidémonos de política y de mayéuticas, de asistir al parto de la verdad a través del método socrático. Tanta pregunta y tanta pregunta. Las palabras sobran. Se predica con el ejemplo. Que la vida misma sea una mosca cojonera para la sociedad. Que el rechazo de todas las convenciones sociales y normas cívicas iluminen por contraste lo absurdo y artificiales que son las ambiciones como el estatus y los bienes materiales. Si a esta filosofía la conviertes en persona, mejor dicho, en leyenda, y le das un nombre, acabarías con Diógenes el cínico. Diógenes era hijo de un banquero, encargado oficial de acuñar las monedas de Sinope, una ciudad en Turquía, hoy día. Diógenes fue desterrado de Sinope por devaluar deliberadamente la moneda del Estado, al introducir metales pobres durante el proceso de acuñamiento. No lo hizo para enriquecerse, sino por joder, para ser una mosca incordiosa a la sociedad, y demostrar lo ridículo que es la acumulación de riqueza, y aún más mediante la convención social de la moneda como objeto de intercambio. Este crimen literal también es una excelente demostración figurativa del proyecto cínico, el devaluar la moneda. Por rechazo o sabotaje de las convenciones sociales del momento, se podía mostrar lo arbitrario e irrelevantes que son realmente los juegos que jugamos, en lugar de vivir en acorde con la virtud, en acorde con nuestra naturaleza. Así que en el exilio, Diógenes fue a parar a Atenas. Cuando le preguntaron de dónde era, respondió que su polis era el cosmos, y de esa interacción proviene nuestra palabra cosmopolita. Le restó importancia cómo estaba dibujado el mapa, y minusvaloró su identificación con la ubicación donde nació. Tanto en esa época, como todavía hoy día, es uno de nuestros identificadores principales, junto al género y el oficio.
Todos estos marcadores eran triviales para Diógenes, meras distracciones si uno quiere conseguir la autosuficiencia viviendo una vida virtuosa. Diógenes rápidamente adquirió fama por su filosofía estética, austera. Sus únicas posesiones eran un manto, una jarra, un bastón y un barril que hacía de hogar. Cuando vio a un niño beber con las manos, se maldijo y arrojó su jarra al suelo. Dormía cuando tenía sueño y comía plantas y carne cruda cuando tenía hambre, y desafortunadamente para sus vecinos atenienses, llevaba sus necesidades en medio de la plaza, y también se masturbaba con la misma falta de pudor cuando le daba la vena, nunca mejor dicho. Confrontado por ese onanismo exhibicionista, Diógenes solamente respondió a las quejas con que, si pudiese rascarse la barriga cada vez que tuviese hambre, para satisfacerse, también lo haría. Siendo contemporáneos, Diógenes a menudo interrumpía las lecciones de Platón, riéndose de su filosofía elitista y refinada, recordándole que la filosofía está en el ágora, amigo, y no en los palacios. Platón le respondía llamándole Sócrates vuelto loco. Otros apelativos que Diógenes recibía de la población ateniense eran el perro y kínikoi, que en griego quiere decir como los perros, aludiendo a su modo de vivir. Este mote, kínikoi, pese a ser intencionado como insulto, él lo adoptó con orgullo, pues los perros representan de maravilla la virtud de vivir en acorde con su naturaleza. Y se convirtió en Diógenes kínikoi, el hombre de Dios que vive como los perros, Diógenes el cínico. Se empezó a oír hablar de Sócrates vuelto loco en todas las polis, atrayendo a discípulos y a otras almas curiosas allá donde aparcaba su barril. Uno de los curiosos se acercó a Diógenes una mañana mientras éste tomaba el sol, presentándose. «Hola, oh sabio, soy Alejandro Magno». «Y yo soy Diógenes el perro», respondió, antes de volver a cerrar los ojos, desinteresado ante la presencia de tal figura histórica, y la muchedumbre que el macedonio solía traer. No debemos olvidar que en ese instante Alejandro Magno era la persona más poderosa del mundo conocido, una especie de divinidad, celebridad y político todo en uno. «Oh sabio», insistió Alejandro, «dime qué quieres y te será dado». Básicamente, era como si un ángel hubiese caído de los cielos para concederle cualquier deseo imaginable. Diógenes aceptó diciendo, «Sí, hazme el favor, colega, muévete unos pasos a la izquierda, que me estás bloqueando el sol». Uy, esto lo confirmaba, que estaba loquísimo. ¿Cómo osaba minusvalorar la buena disposición del rey, además en público? Se jugaba la cabeza. Alejandro se apartó, y después de unos segundos rompió la tensión con una carcajada y se dirigió al público exclamando, «Escuchadme bien, si yo no fuera Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes el cínico». Y Diógenes, desde el pasto, añadió, «Y yo, si no fuera Diógenes, también me gustaría ser Diógenes el cínico». Hay que entender la atracción que tenía Alejandro hacia Diógenes, pues había encontrado a alguien más poderoso que él, aun siendo rey del imperio más grande de la historia hasta el momento. Alejandro parecía indestructible por su ejército y su reino, con todo a su alcance. Si le apetecía un falafel egipcio para cenar, solo tenía que conquistar la zona y nombrarse faraón. Pero Diógenes era más poderoso pese a haber sido esclavo, despreciado y desterrado, porque era dueño de él mismo y de nada más, que ante la posibilidad de obtener cualquier cosa, elige seguir tomando el sol. A Alejandro le quita sus soldados y sus tierras y... De hecho, como ya mencioné, esta indestructibilidad no solo atrajo a Alejandro Magno. Diógenes tuvo muchos discípulos, y estos discípulos también tuvieron los suyos. Uno de ellos se llamaba Zenón el Estoico. Zenón era un comerciante chipriota, que a los 45 años sobrevivió a un naufragio y perdió todos sus bienes y posesiones. Desamparado, deambulando por Atenas, entró a una librería de las de entonces y empezó a leer. Coincidentemente, eligió un texto sobre Sócrates, y quedó fascinado por su figura, muerta hace poco más de un siglo. Zenón le preguntó al librero si conocía alguna persona igual, a algún filósofo, y como si hubiese sido escrito para una obra dramática en el anfiteatro, el librero apuntó a la entrada de la tienda, donde vagabundeaba, en ese instante, el cínico más famoso de la época, y un discípulo del mismísimo Diógenes, Crates de Tebas. Zenón siguió a Crates a todas partes, pero pronto ambos se dieron cuenta de que Zenón no era suficientemente sinvergüenza, en el sentido absoluto de la palabra, para ser un cínico. No solo eso,
También estaba demasiado interesado en la maldita política, en la escritura y la lectura, en la metafísica y la lógica, para seguir la estela de Antístenes. Así que Zenón empezó a dar clase por su cuenta, congregándose cerca de un monumento al norte del ágora de Atenas llamado Stoa Pecile, o Pórtico Pintado, fundando una escuela filosófica que acabaría siendo mucho más popular y longeva que el cinismo. Fundó el estoicismo, obteniendo el nombre del pórtico donde Zenón platicaba. El estoicismo también tiene otro significado común hoy en día. Una persona estoica es una persona que muestra fortaleza y dominio sobre sí misma, especialmente ante las desgracias y dificultades. Sí, es una definición mucho más favorable a la palabra cínico actual, y mucho más fidedigna a la escuela antigua que la originó. El estoicismo cautivó tanto a esclavos como a emperadores romanos durante siglos después de su concepción. Se dice que esta filosofía se escribió en la cola del perro, una manera poética de decir que está inspirada en el cinismo, aunque va mucho más allá. En el estoicismo, el objetivo de la vida también es la virtud, y la virtud es vivir en acorde con la naturaleza, así obteniendo la autosuficiencia. Pero la naturaleza, que les venía tan naturalmente a los cínicos a través del simple acto de vivir, había que definirla con palabras y estructurarla dentro de una cosmovisión coherente. Así que los estoicos se pusieron manos a la obra. Zenón devolvió la cordura a la filosofía que perfeccionó el Sócrates vuelto loco. Introdujo ideas de la filosofía refinada y elitista de la Academia de Platón y partes de la filosofía natural presocrática. Volvieron las grandes obras de ética y lógica y metafísica. Más virtudes se catalogaron y se enumeraron jerárquicamente. Los elementos naturales se identificaron y ordenaron. Las bibliotecas se multiplicaron. A las que no vamos a entrar en este episodio. Pero para resumirlo hasta el punto de distorsión, los estoicos eran panteístas como los cínicos, creyendo que Dios es indistinguible del universo natural, de la naturaleza con N mayúscula, muy distinto a la noción abrahámica de un Dios personal con mala leche que vive en las nubes. Y esta naturaleza endiosada seguía por un logos divino, por una razón de ser, énfasis en razón, pues la razón humana, para los estoicos, es una chispa de esa divinidad, un aspecto del logos, y cuando hacemos uso de la razón estamos en sintonía con él, y por ende con la naturaleza, que es Dios. ¡Uf! Lo hemos conseguido. Así que vivir virtuosamente en acorde con la naturaleza se traduce a utilizar la razón para vivir en acorde a la voluntad de Dios. Ahora, esto sí que empieza a sonarnos más familiar, ¿no? Y la voluntad de Dios, el logos, o, como también lo llamaban, la fortuna, está fuera del alcance de nuestras manos, y por eso es bastante jodida también. Precisamente esta idea de la fortuna, del destino, convirtió a los estoicos en pesimistas estupendos, y nadie mejor que Séneca. Nacido en Córdoba 300 años después de que Zenón fundara el estoicismo, Séneca fue un filósofo estoico, político romano y dramaturgo latino, y la personificación de la orden todo padre instruye a sus hijos varones: sé un hombre, implacable ante las adversidades que la vida ofrece. Esta actitud la obtuvo al ser máximo exponente del estoicismo. Séneca no creía que la salud, la reputación y la vida eran malas per se, pero que la naturaleza tiene sus propios planes, que los caminos del logo son inescrutables, que para qué lamentarse por el destino que uno nunca tuvo el poder de dominar. Y Séneca se pasó la vida enfermo, fue desterrado de Roma durante años, y condenado a muerte por 2 emperadores distintos, por crímenes que no cometió, pero siempre mantuvo la calma ante las desdichas. El día de su muerte, con su mujer llorando, Séneca le recordó: ¿qué necesidad hay de llorar por partes de la vida, cuando toda ella merece lágrimas? Uy, ya avisé, los estoicos eran pesimistas estupendos. Y terribles. Séneca sugería que, cada mañana al despertar, te imaginaras el peor día posible que tienes por delante, para hacerte una idea y estar preparado, pues es más probable que las cosas salgan mal que bien. Fíjate, ¿qué es lo mejor que te puede pasar hoy? ¿Ganas la lotería? ¿Tu equipo de fútbol golea? Pero, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pandemias, meteoritos, cáncer, desahucios, muerte. La lista es interminable. También aconsejaba que tuvieses presente la muerte en todo momento. Si es a través de un memento mori, un objeto como una calavera en el escritorio, mejor. Así nunca pillándote desprevenido, pues en cualquier momento la muerte puede venir a buscarte. El tipo iba más allá.
Si uno siente que su destino será insoportable, siempre está la opción de la muerte, por manos propias o por fortuna. Nada es necesario realmente, así que no hace falta perder la compostura. Séneca no estaba ansioso por invitar al suicidio a nadie, sino que, al reconocer la muerte como opción, la existencia se vuelve un poco más tolerable y el suicidio innecesario. No fue su caso. Séneca fue sentenciado a muerte por segunda vez, la definitiva, con suicidarse delante de su esposa e hijas. Fiel a su estilo, aceptó su destino con gracia, igual que Sócrates 5 siglos atrás. Ambos filósofos ligados por la filosofía cínica que también compartió esa suerte severa. De hecho, durante siglos, la mayoría de los cínicos restantes conservaron la crítica a la sociedad, pero se olvidaron de llevar una vida austera. Y de su hipocresía proviene el término cínico actual, que me define también, y un aspecto corrosivo de nuestra cultura occidental también. Empezando en los años 60. Y es que de los años 60 en adelante, el posmodernismo como movimiento filosófico empezó a criticar el proyecto modernista que le precedía. El posmodernismo es una incredulidad hacia metanarrativas. En cristiano, el posmodernismo rechaza las grandes historias que nos contamos para dar sentido a nuestra existencia. 3 ejemplos son: no hay Dios más que Dios y Muhammad es su siervo y profeta. La virtud basta para la buena vida y la virtud se consigue viviendo en acorde con la naturaleza. Y el materialismo dialéctico como progreso sociohistórico culminará con una sociedad comunista sin clases, Estado o dinero. El posmodernismo carece de este optimismo, porque acepta la complejidad del universo y que no hay una verdad capaz de explicar todo a todos. Ni el posmodernismo mismo puede, pues tan solo deconstruye, sin ofrecer nada sustantivo a cambio. Pero a finales de los años 90, el posmodernismo ya estaba asentado en el tejido social contemporáneo y empezó a formar parte y a impulsar la cultura que pretendía criticar, como un rebelde destronando un tirano, solo para sentarse en el trono él. Pero la crítica por sí sola no tiene ninguna característica redentora, no construye. Sí, Diógenes era un tábano, una mosca cojonera crítica, pero con el objetivo de motivar a los ciudadanos a abandonar los lazos corruptivos de la sociedad y ser autosuficientes. Que no se me malinterprete, soy fan del proyecto posmodernista. Al fin y al cabo, soy cínico. Es atractivo porque, al igual que el pesimismo de Séneca, de una manera extraña, consuela. Porque Mahoma, la virtud y el comunismo son ideales, y todo ideal es una crítica hacia aquello que no se adhiere a él. Es el problema con el optimismo, que juzga. Mira, utilizaré el ejemplo del comunismo, al ser de los 3, supongo, el más conocido entre mi humilde audiencia. El optimismo de que todo el mundo podrá gozar de los privilegios de la propiedad sin la necesidad de derechos de propiedad es una utopía que acaba deprimiendo, pues toda realidad posible en comparación es un fracaso, justificando cualquier acción para conseguirla. Pero por si tengo algún oyente rojo, está bien, puedo demostrar lo mismo con el optimismo neoliberal, que nos aflige a muchos más hoy día. Tú puedes. No hay nada que no puedas conseguir con esfuerzo y positividad. Tú también puedes vivir en el mundo de Disney e Instagram. Tss. Esta actitud nos está matando emocionalmente, damas y caballeros. Otra vez, el ideal es un juez severo. Si eres dueño de tu éxito, también lo eres de tu fracaso. Si eres tan libre de ser cualquier cosa que quieras ser, ¿por qué no lo eres ya mismo? En una democracia constitucional neoliberal que te ha dotado de la oportunidad de ser astronauta, solo te puedes culpar a ti por aburrirte en tu trabajo de repartidor de Amazon. Una metanarrativa donde hijos de panaderos pueden ser billonarios, donde la meritocracia reina. ¿Qué nos dice de la mayoría de nosotros pobretones? Sí, un ideal es infantil y el otro es cruel, y debemos poder criticar estas cosas. Cualquier cosa. Como esta positividad tóxica, demasiado amarga sin un poco de pesimismo que la acompañe, que le recuerde que la prosperidad no es una condición natural del hombre, más bien rara, y que el logos, el destino, o el azar, como lo llamamos los ateos como yo, rige nuestras vidas más que cualquier esfuerzo y planificación personal. Pero debe haber algo al otro lado del pesimismo, el cinismo, la ironía y la irreverencia posmodernista, ¿no? Émile Cioran fue un escritor nihilista del siglo pasado, que escribió libros con títulos como Ese maldito yo y Del inconveniente de haber nacido, preciosos e inquietantes.
Cuando leí sus libros me sentí como un niño que acaba de encontrar la revista Playboy debajo de la cama de su hermano mayor, descubriendo el cuerpo femenino por primera vez, a escondidas, cometiendo un acto secreto y prohibido, donde el miedo es parte de la excitación. Su prosa es tan buena y sus verdades tan devastadoras que mientras lo lees te sientes importantísimo descubriendo lo insignificante que eres. Su tema favorito era el suicidio, dejando frases como: no vale la pena molestarse en matarse, porque uno siempre se mata demasiado tarde. Y solo se suicidan los optimistas que ya no logran serlo. Los demás, no teniendo ninguna razón para vivir, ¿por qué tendrían alguna para morir? Uf. ¿Es esto lo que nos queda? ¿De verdad? Quizá no. Un optimista que ya no logró serlo fue David Foster Wallace, un escritor posmodernista estadounidense. Bellísimo escritor. Él también lamentaba la conquista del cinismo posmoderno en el espíritu de su generación. Dijo que lo que ahora pasa por trascendencia chula del sentimiento cínico es realmente una especie de miedo a ser realmente humano, ya que ser realmente humano probablemente significa ser inevitablemente sentimental e ingenuo y propenso a la sensiblería, y en líneas generales, patético. Supongo que sí, que mi cinismo viene del miedo a ser realmente humano, pero me empieza a dar más miedo la alternativa. Cioran es un excelente escritor, un pésimo compañero de vida. Entiendo que ahora el sol da más melanoma por nuestro pecado de provocar el cambio climático, que las pirámides son tumbas de dictadores construidas por esclavos, y que Van Gogh era un hombre blanco privilegiado y putero que nunca tuvo que trabajar un día en su vida. Pero también sé que el sol me ha acariciado la frente en algunos amaneceres tan lindos que me hicieron desear creer en Dios, que la ancestral majestuosidad de las pirámides me deja tan anonadado que empiezo a dudar si estamos solos en el universo, y al ver la noche estrellada sobre el Ródano, recupero la fe en el ser humano. Me está dando náuseas ser tan sincero, de hablar de sentimientos de manera pública sin el vero protector de la ironía. Quizá deba aceptar que mi cinismo también es parte de mi naturaleza que no debería ignorar, aunque la ironía no sea tan sofisticada ni tan inteligente como creía antes. Estoy segurísimo que una pequeña parte de mí morirá siempre que entre en una casa con uno de esos típicos carteles odiosos en el salón que digan: cada día que no sonríes es un día perdido, o Live, Laugh, Love. Bah, nunca podré ser reformado del todo, supongo. Y un poco de pesimismo estoico e irreverencia cínica son saludables y necesarias. Hasta darse el gusto de leer Cioran es recomendable. Pero cuando no es una positividad tóxica y reflexiva, cuando no es ingenuidad, el optimismo es valiente. Es extender la mano al prójimo esperando lo mejor de él, así dándole la oportunidad de poder serlo, y él a ti, de vuelta. Gracias. Espero que os haya gustado. La idea era ir haciendo episodios más y más breves, pero... Y mira que he cortado mucho del programa. Un episodio cuyo tema es el pesimismo y no hablar de Schopenhauer. Imagínate. Al principio este episodio solo iba a centrarse en el cinismo, el estoicismo y la positividad tóxica. Pero sentí que estaba apilando a la miseria. Que en algún momento quizás está bien, pero también quiero proponer conceptos que no sean tan comunes en las redes. Y el cinismo es el pan de cada día en el internet. Así que acabé con algo más redimible en su lugar, que hasta me sorprendió a mí. Espero que a ti también. Aún así traté temas muy sensibles hoy. Si tu interés por este episodio no ha sido la filosofía, sino el suicidio, he dejado el número de emergencia, el número estadounidense y español, para cuando necesites hablar con alguien. Sé que es un paso difícil, pero la emoción de clicar es simple. Si escribir se te da mejor, también dejé mi email. Seguramente mi consejo será que llames a los números que dejé en la descripción. Pero mi consejo tampoco es que sea tan importante. Soy buen lector,
Si necesitas decirle algo a alguien, a cualquier persona, si necesitas gritar al viento, grítame a mí. Y si no tienes ganas de hacer eso, pues... joder. Debe ser difícil, porque sé cómo te sientes. Así que... tampoco es que tengas que hacer nada. Ya estás bien como estás. Bueno, no. Estás jodido como estás, ese es el problema. Pero ya me entiendes. Veamos mañana. Gracias de nuevo. Nos vemos pronto.